Cuervo, bienvenidos a un programa más, y es un programa pues muy especial porque es el fin de la primera temporada de La Nota del Cuervo. Sí, así es. Con este programa vamos a cerrar con broche de oro una muy buena temporada que hemos tenido, con grandes invitados para ustedes, con grandes pláticas, con grandes charlas, grandes temas, y hoy pues obviamente no podía ser la excepción. Hemos invitado a un gran profesional y se los voy a presentar ya desde casa, pero últimamente no había venido. Les presento a el doctor Alejandro Zamora Navarro, quien ha impartido decenas de cursos en el área socioemocional a lo largo de la República Mexicana y en el extranjero. Además cuenta con un postdoctorado, sí, así como lo oyen, tenemos pocas personas que tienen postdoctorado. Aquí el doctor tiene un postdoctorado en educación. Qué placer tenerte aquí en el programa, amigo Alejandro Zamora. Como siempre, un placer. Bienvenido. Muchas gracias. El placer es siempre mío, estar aquí con un auditorio de lujo y con una anfitriona también de lujo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, amigo. De verdad, encantada de que hayas aceptado. Y pues hoy tenemos un programa bastante interesante para ustedes, porque a mí me llamó muchísimo la atención desde que el doctor me comparte el tema, y se llama Cambios generacionales en la educación. Pues, ¿qué les parece si empezamos primero con una primera pregunta? No, vamos a empezar primero, pues, ¿a qué le llamamos nosotros un cambio generacional? Bueno, primero que nada, a partir de los años 20 es donde se comienza a hablar sobre generaciones. Estas generaciones tienen influencia principalmente en la educación, en el ámbito laboral, el ámbito social, y estas comparten similitudes en los comportamientos principalmente. La primera generación que es nombrada es la llamada generación silenciosa. Esta generación es aquella que nace o que vive los estragos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y esta concluye en 1945. Entonces, hasta ahí se cierra el primer ciclo generacional. ¿Por qué silenciosa? Bueno, porque ellos era una educación militarizada, muy rígida, autoritaria, y había un sentido muy patriótico, muy nacionalista sobre las personas, y no había una libre expresión como tal, por lo mismo que pasaba principalmente en Europa con las guerras, ¿no? Entonces es allí donde ocurre la primera generación. Ok, muchas gracias. Ahora, es importante saber también qué define a una generación. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Primero que nada, al hablar de generaciones se refiere a la generación de tipo social. Entonces, principalmente pueden ser muchas cosas, como puede ser la educación. Hablamos de que en México, por ejemplo, la primera forma de educación era para combatir el analfabetismo, y este tipo de educación se transmitía por tradiciones, me explico, más que por cultura, por tradiciones. Entonces, esta fue la primera influencia que se tuvo, porque no contábamos en las primeras generaciones con algo como el smartphone, como las TICs, por ejemplo, o como la televisión, redes sociales. Entonces la información se iba transmitiendo de familia en familia, y principalmente tenía que ver con aspectos también de la familia, ¿no? Cómo se comporta, cómo se transmiten los patrones familiares en tradiciones, culturas, la forma de hablar, la forma de comer, ¿me explico? Y eso es principalmente lo que define en las primeras etapas una generación. Posteriormente viene, a partir del 1946 hasta 1960, la generación de los baby boomers, ¿no? Que son las personas que tienen que ver con la posguerra, por eso el nombre de baby boomers, que viene de bomba, ¿no? Entonces, ellos padecen la Guerra Fría, pero al mismo tiempo empiezan a tener la influencia del cine, de las artes como tal. ¿Me explico? Y esto sociológicamente hablando, dos sociólogos en especial estadounidenses son los que lo nombran así, y de ahí ya vienen las demás generaciones que ya se conocen con etiquetas muy en específicos.
Ah, ok, qué interesante, porque al final de cuentas, cada una de las generaciones, como tú bien lo mencionas, desde un boom, desde una guerra, como ya los decías, desde algo, la marca desde lo más profundo. Y estas, ¿cómo te puedo decir? Estas marcas que va teniendo la generación, o aquello que lo va definiendo, va persiguiendo a la generación que sigue. Claro. ¿O me equivoco, doctor? Sí, no, de hecho es verdad. Algunos creen, o bueno, asumen que también la edad tiene mucho que ver, pero en sí la época del nacimiento marca la generación, pero la influencia de esta va a llegar después, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos la generación Baby Boomer, pues bueno, vivió la Guerra Fría, vivió las transformaciones, ¿no? Tuvo a los Beatles, ¿no? En su época, y vienen de esa generación de la posguerra, ¿no? Ven al primer hombre en la luna, el primer viaje espacial, son cambios tecnológicos muy marcados, la primera bomba nuclear, ¿no? Sufren el rock and roll, ¿no? Viven el rock and roll y cambios en la música, porque a nivel Latinoamérica también ocurren cambios como el son cubano, como la salsa, la cumbia. ¿Me explico? Estos son grandes innovadores y pues contaron con grandes artistas también, como Frank Sinatra, Chuck Berry, The Beatles, ¿no? O sea, este tipo de Elvis Presley. Tipo de músicas que dejaron una marca que yo creo que va a ser insuperable, ¿no? O sea, ese tipo de artistas, ese tipo de influencia, yo creo que marcó una época, un antes y un después, culturalmente, sociológicamente, educativamente, la forma de pensar, ¿no? Y si hacemos un análisis más frío, de ahí vienen los hombres más ricos del mundo, de esa generación. Hoy por hoy los hombres más ricos del mundo vienen de esa generación, nacieron entre esa época. Eso que comentas es súper importante porque, por ejemplo, entre una generación y otra, y una generación que culturalmente hablando fue muy prolífica, por ejemplo, culturalmente hablando, doctor, ¿podría ser una generación que esté, digamos, como más adelantada que otra en el sentido educativo, por decirlo así? Claro, sí, y eso es algo muy importante. Si lo comparamos con la generación de ahora, pues realmente hay un sesgo, hay un océano de diferencia en cuanto a valores, ¿no? Porque eran muy patrióticos, muy nacionalistas. Incluso en algún momento en tu foro he comentado sobre los gobiernos paternalistas, ¿no? Y eso se perdió en esa época porque los hombres y mujeres, por supuesto, fueron más emprendedores. El primer sufragio femenino lo vimos y lo vivimos y lo disfrutamos, por supuesto, en el 53, en esa época. ¿Me explico? Sí. Ya había ideales de libertad, había humanismo, había surgen las ideas libertarias, sociológicamente hablando, ¿me explico? Entonces, este tipo de valores, por supuesto, se conservaban y se llevaban también a las aulas, ¿no? Porque hoy lo vemos con nuestros estudiantes, no solo son irrespetuosos, también son irreverentes, ¿me explico? Porque no asumen un protagonismo, pero quieren ser protagonistas. Es decir, yo he notado que ahora, vamos a hablar más adelante sobre la generación de los niños de cristal, que es la que estamos... ¿Partiríamos de una X primero o vamos? Sí, no, vamos a la generación X, que es la generación que sigue. Okay, esta generación X, fíjate que es la más interesante de todas. Y esta es en donde podemos nosotros decir que la podemos vivir. Desde ahí podemos decir si yo viví esto, ¿me explico? En esto empieza más o menos los nacidos entre 1960 y el 75. Ahí nace la generación X. Después de esa generación se extiende un poquito a la generación millennial, que es del 78 más o menos a lo que es los años 90, 91, 92. Difiere un poquito la edad. Pero aquí ocurrieron otros fenómenos todavía más interesantes. El pop, ¿no? Michael Jackson, por ejemplo, por decir así, grandes artistas que todavía podemos disfrutar, algunos ya no, ¿verdad? Pero también ocurren cambios tecnológicos, vivimos el primer email en esta época, la generación X, la generación millennial, nosotros pudimos ahora ya acortar el mundo a través de un email, ¿me explico? Claro. Y de manera instantánea. De esa generación vienen los creadores del smartphone, del iPod, viene de las redes sociales como Mark Zuckerberg, podemos verlo con Steve Jobs, ¿no? Y entre otros, ¿no? Nace la telefonía digital, por ejemplo. Pudimos ver el primer celular, ¿no? Análogo, pero lo vimos. Y por entre supuesto. La música también, ¿no? Digo, los años 80, la época dorada de la balada, por ejemplo. En la literatura, que tú eres experta en lingüística. Y te voy a decir algo. Yo les decía a los chicos de bachillerato,
chicos, ustedes están en una generación que ahorita, como dices, vamos a hablar de ellos, pero les invité, inclusive les pegué la liga ahorita, para ver el programa, porque ellos están en una generación que trae también muchos aspectos positivos, doctor. Sí. La era de la tecnología. Podemos hacer tanto con la tecnología, o tú no me dejarás mentir. Claro. Ellos están en la era de las redes sociales, donde tienen todo a la mano, donde pueden hacer, bueno, tú eres investigador, Nacho. O sea, de admirarse. Antes, ¿cómo se investigaba? ¿A dónde tenías que ir? Ahora tienen todo nada más ahí a la mano, en la computadora, y pueden estar abriendo libros que están en la biblioteca de España, en la biblioteca de Reino Unido, en cualquier parte del mundo, y pueden estar investigando. Sí. Esta característica de la que tú hablas la tienen principalmente los centennials o los millennials, que se considera una extensión de... Porque... no buscan la verdad. Esto es algo muy importante, ¿no? Nosotros ahora lo vemos con la regulación de redes sociales, con la ya consolidación de algunas leyes que, por ejemplo, ya pueden ser sancionados por compartir información personal, ¿no? Imágenes personales, las fake news, ¿no? Y entonces es cierto que tenemos el mundo en la mano, pero tenemos, según las estadísticas, el 85% de esta información es falsa, son fake news, ¿me explico? Pero tampoco buscan llegar a la verdad de tal cosa, sino esto mismo lo pueden traducir de manera deliberada en una verdad, ¿no? Y ya por ahí un gran filósofo decía que una mentira, cuando lo repites 1000 veces, se convierte en una irrefutable verdad. Claro. Pero no deja de ser una mentira, ¿no? Sí, por supuesto. O una verdad mal dicha es una verdad a medias, ¿no? Entonces, eso es lo que he notado mucho ahora, que muchos debaten con argumentos propios y que nosotros lo podemos ver como maestros, ¿no? No tal vez como adultos, pero como maestros vemos que parecían ideas sacadas de un mundo muy digital. ¿Me explico? Pero además ocurre otra cosa, también nos hemos deshumanizado. El uso irresponsable de las tecnologías, de las redes sociales, también está quitando la parte humana al ser humano. Hablando, por ejemplo, no es lo mismo mirar a una persona, besar a una persona, abrazar a una persona, que mandarle un like, ¿no? Que mandarle un emoji. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Entonces, esto también te acerca a las personas, pero hay la falacia ya se me olvidó el nombre, donde dice que esto en la vida real no puede pasar. O sea, no puedes... En las redes sociales ocurre esta falacia. ¿Sabes qué es esta falacia? Entre más cerca, más lejos estás. Por supuesto. Lo mismo ocurre con la digitalización y lo mismo le está pasando a la mente. La mente piensa en 3D y puede mirar en 3D. El plano de las redes sociales te hace entender el mundo en primera dimensión. Entonces, las leyes de la tercera o cuarta dimensión, que podamos hablar de inteligencia o espiritualidad, se pierde. Entonces, estamos dejando también de ser espirituales. Totalmente. Sí, o sea, de repente lo creemos que de alguna manera, por ejemplo, la tecnología nos puede acercar a algo, podemos estar tan cerca, pero a la vez estamos como a kilómetros de distancia, o sea, nos aleja. Claro. Porque muchas veces nosotros, o sea, no ocupamos, la tecnología, dijeras tú, lo que tenemos que investigar para algo provechoso. Claro. Entonces realmente no nos acerca, sino nos aleja de lo que es la investigación, nos aleja de, por ejemplo, de la... Bueno, ¿cómo te puedo decir? Como contacto que se puede tener con la gente. No sé qué me puedes decir. Sí, mira, la ciencia, igual que la tecnología, tienen que estar al servicio de la humanidad. Pero ahora el ser humano está al servicio de la tecnología. Y lo podemos ver nosotros con nuestros alumnos, con nuestros familiares, papás. No se pueden separar 5 minutos del celular. O sea, somos esclavos. Sí, y además ya hay síndromes muy específicos, como el síndrome de la demencia digital, del no me quiero perder nada. Son síndromes de nivel patológico y que se convierten en crónicos, en donde ya incluso tienen que medicarlos. ¿Y sabes por qué los medican? Porque tienen en el cerebro la misma función que si tomaras una droga de síntesis, por ejemplo. Leía un artículo, no sé, tú me dirás, leía un artículo donde nos dicen que esta precisamente es la generación de ir al baño con el celular. Claro. No pueden dejar el teléfono hasta para ir al baño. Claro. Y es una realidad, lo tienen y son totalmente dependientes
del teléfono. Sí, este artículo, que también ya lo leí, ya sé de cuál me hablas, dice, porque se hizo una encuesta a los niños, y dicen que para ellos es más importante tener una buena conexión Wi-Fi en el baño que un baño limpio. Ay, ¿Te imaginas? Te das cuenta a qué nivel? Pero eso es un nivel de ansiedad, es un nivel de dependencia hacia la tecnología. Yo creo que debe estar a tu servicio, pero no te puedes esclavizar a ello. Me explico, muchas personas, en investigaciones que se han hecho, se han terminado relaciones de años por celular. ¿Cuándo pasaba eso en la gente que realmente tiene valores? Pues, ¿sabes qué? Puedes decirle a una persona cuando algo no funciona, pero ahora ya lo haces con un WhatsApp y ahí se acabó la relación. ¿Me explico? Entonces nunca hubo una relación, porque el acercamiento a una persona a través de los valores, el hecho de poder incluso iniciar o terminar una relación, tiene que ser con ese respeto, ¿no? De poder enfrentar a las personas. Ahora las personas, los chicos ahora no son resilientes, para nada. Se maneja ahorita por la pandemia y toda esa parte de la humanización de los contenidos fundamentales, ¿no? En el aprendizaje, y de hacer mucho énfasis en las habilidades socioemocionales. Y tú hablaste de resiliencia, tú hablaste del duelo aquí. Por supuesto, sí. ¿Sabes qué te hace más resiliente? En la forma en la que tú sales en esas circunstancias. El duelo es una situación que no te va a pasar mientras exista papá para que te solucione los problemas. El duelo te va a pasar toda tu vida, lo vas a padecer toda tu vida. ¿Qué es lo que te va a hacer superar esto? La resiliencia. La resiliencia es una habilidad, una competencia emocional que también la vas a acompañar toda tu vida. Pero ¿qué pasa cuando el duelo pierdes a esa persona como papá o mamá que siempre te solucionaba la vida? ¿Sabes ahora qué se observa en las adicciones? ¿Sabes ahora cuándo ocurren las adicciones? Antes se observaba que esto sucedía en los jovencitos, ¿no? En nuestra época yo me acuerdo que incluso en la escuela mis compañeros de prepa ya le entraban a las cervezas y todo eso, ¿no? Ahora no. Ahora vemos señores de 50 años, vemos señores que han sufrido el duelo y no se reponen de ello, ¿sí me explico? Y recurren a esta clase de adicción. Yo creo que esto es un reflejo de lo que está pasando ahora, que es importante español, matemáticas, estoy de acuerdo, y lo he dicho en varios foros donde tú has estado presente. Sí. Pero no puede ser más importante que las emociones, no puede ser más importante que los valores, porque eso es la verdadera educación para la vida. La educación formativa es realmente lo que te va a dar una buena educación para la vida. Y esto que te voy a decir ahora lo has escuchado también en algunos foros donde has estado tú. Yo he podido observar y puedo afirmarlo en este momento, que tú puedes tener 10 toda tu vida, en tu vida académica escolar. Y eso no te asegura el éxito en la vida. Pero tú puedes tener valores firmes, y tener 6 o 7. Y lo hemos observado con nuestros exalumnos en varias escuelas, ¿no? Y estos son exitosos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que algo que de lo que estás diciendo y que se me hace sumamente interesante es que algo en común que comparten estas generaciones de las que hemos estado hablando es que generación tras generación se van perdiendo valores. Claro. Y yo creo que como docentes, yo creo que como ciudadanos tenemos que cimentar los valores, uno de nuestros alumnos, más bien reforzarlos, ¿no? Porque a nosotros nos toca reforzarlos, claro, pero también como padres de familia, cimentarlos desde casa. Claro, pero fíjate, ¿quién está educando a la generación de los niños de cristal? ¿Sabes quiénes son? Los millennials. ¿Ves de dónde viene todo esto? ¿Ves cómo las generaciones están arrastrándose? Desde la generación X, que fue un término que se utiliza en un libro de un sociólogo alemán, me parece, que se lo utiliza porque él hace una encuesta. Fíjate, él hace una encuesta y al querer hacer una estadística de las preferencias para definir la generación, se da cuenta que no hay una estadística que te señale rasgos específicos. Es decir, él concluye en su investigación que entonces esta generación no sabe lo que quiere. Y por eso viene el nombre de generación X, porque carecen de identidad. ¿Sí me explicó? Y esta generación hereda justamente esta falta de identidad, ¿me explicó? A la generación millennial. Y de ahí para acá, tú puedes verlo históricamente, al menos en México. Delincuencia, ¿sí? Acoso, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer o viceversa, porque ya se da de todo ahora, ¿me explico? Tú te das cuenta de todo esto y tú analizas las edades de estas denuncias, de estas personas que están involucradas en esto. Yo a analizar la estadística me di cuenta que el 90% de los matrimonios que se forman entre los 20 y 25 años, el 90% fracasan. Son millennials. Analiza la edad, analiza el envejecimiento. Y de ahí, ¿quiénes son los hijos que tenemos ahora en las aulas? Justamente los hijos de ellos. ¿Y qué podemos hacer, doctor, acá
para cambiar justamente este patrón? Mira, eso es muy bueno. Fíjate que esta es una pregunta muy interesante y qué bueno que me robaste la idea. Ya iba para allá. Fíjate, nosotros los maestros transmitimos conocimiento, estoy de acuerdo, pero nuestro enfoque ahora, a ti te tocó este cambio recientemente entre el gobierno anterior y el gobierno en turno, que era el enfoque por competencias, después el enfoque socioformativo y ahora el enfoque humanista con la nueva escuela mexicana, ¿no? Estos tres tienen algo en común: hacerte competente para la vida, ¿sí? Y hacerte competente para lo que te vas a dedicar. Pero en el aspecto socioformativo, sabes que el aspecto socioformativo tiene como base los valores. ¿Sí me explico? Y yo lo he platicado con papás. Me dicen, maestro, no puedo atenderlo, estoy separado de mi esposa y yo tengo que hacer esto y lo otro. Y le digo, entonces déjame a mí hacer mi trabajo. Pero no pasa eso, ¿te das cuenta? Cuando tú quieres, yo en una ocasión, y creo que tú estás presente, que a un papá le dije, mire, señor, porque fue una situación, y le dije, yo no le voy a enseñar respeto a su hijo, porque soy su maestro. Eso lo tiene que hacer usted. Pero sí se lo voy a exigir. Le voy a exigir respeto, ¿me explicó? ¿Cómo que dice? Bueno, nosotros... ¿Por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque está obligado a respetar a las personas. Es un valor universal. El respeto es y justamente, Alejandro, les compartía a mis alumnos, ahorita, por cierto, saludos, mándeme un saludo, claro. Pablito Cisneros, saludos a Diego Hernández, por ahí Gaby Serrano, te mando saludos. Hola Gaby. Gaby, saludos por ahí también, saludos a Larios. Por cierto, por ahí nos dice Guillermo, se extraña Denise, Alicia, Pelarios y Cuervo. Sí, un montón los extrañamos, pero por cuestiones de trabajo, nuestros amigos ya les había dicho que pues no han podido estar, pero en la segunda temporada por ahí ya estaremos completos, si Dios quiere. Y me invitas de nuevo. Por supuesto, amigo, que tú vas a estar, dice... No, dice que no sé si estoy hablando muy rápido o es mi internet que suena muy rápido. Yo creo que es como el internet, ¿verdad? Puede ser el internet, sí. Puede ser el internet, que esté sonando como ahí por ahí rápido. Bueno, esto que estás diciendo del respeto, justamente lo hablaba Alejandro con mis alumnos en la mañana, la hablaba en tutoría, los invité, les digo, va a estar el doctor, le digo, ¿qué placer es escucharte hablar y que nos puedas decir, sobre todo tú que tienes tantos cursos en cuestiones emocionales, que sabes de lo que hablas, que eres un investigador por la UAP, de verdad, un placer escucharte. Les decía, escuchen al doctor Alejandro. El respeto es base, y les digo, es un valor que nos ayuda a vivir en la sana convivencia. Claro. Tú no me dejarás mentir. Sí. Es uno de los pilares. Para que podamos tener una sana convivencia, el respeto es un valor fundamental. Ahora, como bien lo dices, es algo que se está perdiendo. Claro. ¿Por qué? Porque uno, desde casa no lo cimentamos, y también muchas veces, ¿por qué no decirlo? También a veces se nos olvida reforzar. Claro. Pero vamos a ver que esto generación con generación va cambiando. Sí. Sí, claro que sí, y si te llegas a dar cuenta, desde la generación millennial para acá, la situación de los valores ha ido a empeorar un poco más. En algún momento, tú estuviste en este curso, por cierto, ya recordé, en donde les comentaba que varios investigadores consideraban a la generación Z como la generación de los niños huérfanos, pero hacía una aclaración muy puntual, en donde dice, pero en esta generación no se observa divorcio, sino sí están los papás. Correcto. Pero ya no los corrigen, ya no tienen ganas. Y mira, yo lo veía desde que yo me casé, yo he notado esto. A veces sacaba a mis hijas de repente al pasear y todo eso, y yo me tocó ver cómo le llama, y tú no sé si has notado cómo un millennial le llama la atención a unos hijos. Fíjate, está con el celular y te estoy viendo. Bájate de ahí, ya te dije 2 veces que te bajes. ¿Me explico? No voltea, imagínate, ¿te has de acordar? Creo que con tus padres, con los míos que fueron realmente, ¿no? Nada más estaban a la medida como que, y te sentabas. Decías una mala palabra y te volteaban y digo, disculpa, ¿qué dijiste? Me decía mi papá, no papá, disculpa. Con una sola mirada y me disculpaba. Sí, con una sola mirada nos controlaban, no hacía falta más. Hemos tenido a papás y alumnos, ¿no? Yo he trabajado en varias escuelas en donde el papá no dice una sola palabra, todo lo dice el alumno. ¿Te has dado cuenta de esto? Entonces, yo en una ocasión le dije, pero usted es la mamá.
vine a hablar con usted. No, es que quiero que mi hijo esté presente. Digo, no, es que quiero hablar con usted. ¿Y sabe por qué? Porque quiero compartirle, me explico, algunas formas para poder orientarlo. Digo, porque los hijos los tenemos controlados mientras están pequeños. Después ya no. Ahora, algo que es importante que tenemos que hacer es aparatito electrónico, teléfono, a un ladito, claro, y centrarnos realmente. ¿O qué nos recomiendas tú, Alejandro? Sí, los maestros tenemos un papel fundamental. Yo lo sostengo y lo he dicho en varios programas donde me han invitado de radio, de muchos lugares donde me han invitado. Siempre lo he sostenido. El cambio sí está en las aulas y nosotros somos los verdaderos agentes transformadores de este cambio social. Pero ya nos tienen atados de manos, literalmente. ¿Tú crees? Fíjate, yo lo creo, con lo que tú me decías. Si nosotros insistimos en este cambio, lo vamos a lograr, ¿no? Estamos luchando contra corriente, ¿me explico? Yo en algún momento, y yo platico mucho esto como tutor, o porque he estado en varias escuelas, yo le he platicado a los papás, le digo, es que me dice, ¿qué tiene de malo que él haga lo que quiera? Y le digo, es que no es congruente con la vida. Le digo, imagínese usted que me viene como su maestro y me exige calificaciones, y yo le dije, pues no, porque pues yo puedo hacer lo que quiera. No, ¿sabes qué me va a pasar? Que me van a despedir de mi trabajo. En la vida real esto no va a ocurrir. En la vida real tú no vas a la calle y ofendes a una persona nada más porque le estás pagando un servicio. ¿Me explico? En la vida real no ocurre que llegas y empujas a alguien nada más porque estabas enojado. ¿Me explico? Claro. En la vida real no ocurre esto. O sea, ¿sabes qué está pasando ahora? Que viven en un mundo alterno, de verdad, en una realidad alterna. Esto no ocurre en la vida real. Y ha pasado que cuando estos chicos han egresado, incluso yo que también doy clase en la universidad, lo veo, se topan con la realidad, es que nosotros, y se frustran, ¿eh? Sí, y nosotros lo vemos. Fíjate que justamente también les digo a los alumnos, saludos ahí a los que nos están escuchando, sí, que van a venir a una realidad, sí, que es la universidad. Claro. Ya se están preparando, muchos ya van, y qué bueno que haya maestros, y así lo digo, que trabajamos todos los días cimentándoles los valores, que trabajemos nosotros ahora sí que a marchas forzadas, pero diciendo los valores por delante, porque claro, estos chicos, los valores jamás van a cambiar, claro, esos van a estar por delante y van a ser la base de todo. No me dejarás mentir. Sí, claro. Mira, te voy a platicar una experiencia que me contó una persona que le platicó otra, pero eran dos personas extranjeras que creo que lo compartí una vez, igual en un foro que estuve, que también estabas presente, Isa, en donde cuando los médicos le reclamaron al ministro de Educación por qué los maestros ganaban más que los médicos, ¿no? Hablo de países potencias educativas. Sí, Finlandia, Islandia, los países nórdicos. Exactamente, eso es algo, ¿no? Sí. Y le contesta, era una ministra, perdón, y le digo, alcen de aquí la mano aquellos que crean que son excelentes médicos. Pues todos levantaron la mano. Y le dicen, pues fíjense que ellos los hicieron excelentes a ustedes. Por eso ganan más, ¿sabes? Y además por otra cosa, porque ellos invirtieron su tiempo y dijeron su sueño, incluso ilusiones, su tranquilidad, porque transformaron al país. Están educando al futuro de este país y nada es más importante que apostarle a nuestra juventud. Y por eso son los mejores pagados en esta educación. Y por eso son potencias educativas. Por supuesto. Por algo. Y también justamente sacábamos en clase, yo les decía, ¿saben cuál es la diferencia, muchachos, entre los países que son potencias mundiales y que están en educación acá? Sí. Les voy a decir, por ejemplo, datos que son reales, los he sacado. Por ejemplo, vamos a hablar de Finlandia. Finlandia tiene un porcentaje de 55 libros per cápita anuales. Sí, se lee la gente 55 libros per cápita anuales. O sea, fíjense nada más, doctor, aquí en la cabina, y de verdad datos lo pueden investigar para que vean. China, otra potencia, en China están también entre 50 y 60 libros per cápita anuales. Son potencias, y obviamente los demás países nórdicos, ¿no? Que también están acá, claro, en educación. Sí. Es gente que de base lee muchísimo. Sí. Y la verdad yo les decía, ¿cuántos libros realmente leemos? Empezamos a veces con un libro y el mexicano, ahí les va el mexicano, pueden investigar también
este porcentaje que les doy porque yo lo investigué de la misma manera. El mexicano tiene 1.5 libros per cápita anuales. Quiere decir que no terminamos ni 2. Y cuenta el libro vaquero, porque digo, también cuentan esa lectura, porque leen cada cosa ahora. Ellos no me dejan mentir, los chicos, les digo a veces las estadísticas cuando les doy literatura, cuando estoy dando las materias, de que realmente no leemos. Claro. Entonces, por ahí hay una frase que, Alejandro, a ver si estoy recordando quién la dijo, que dice, no leas... Y dice, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Claro. ¿Qué nos está pasando? Muchas veces compramos ideologías porque nosotros no leemos. Sí. Entonces nada más escuchamos todo lo que la tele nos dice y es palabra de Dios y no nos hacemos un juicio propio, no criticamos, no decimos, no investigamos. Eso es lo que está pasando ahorita con las generaciones actuales, o bueno, con la generación actual. Claro. Que no leemos, tenemos una estadística tan baja en el país de libros leídos al año. Y si te fijas, los grandes gobernantes, la gente que está muchísimo más preparada, también como tú dices, los maestros que tienen salarios más que un ministro, tú bien lo acabas de decir, son personas que, 1, están muy bien preparadas, 2, han leído toda su vida, han sido formados desde pequeños en la lectura. La lectura y los valores son un gran pilar. Está probado, como te comentaba, y también en algún momento, en algún foro comentaba, ¿no? ¿Qué tienen en común estos países, ¿no? Y empecé a analizar qué es lo que tienen en común. Por supuesto son los valores, ¿no? Por supuesto tienen que ver mucho, pero ¿cómo lo...? Es que acá nos dice Nao en la cabina que no leo. ¿Los libros de qué? No los prohíbe el gobierno, sino el precio. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, sí. Eduardo Galeano viene de la generación X, justamente, por la edad, ¿no? Yo he leído, es exquisito leer Eduardo Galeano, por supuesto, y tiene razón. Y tiene un libro súper importante que es Venas Abiertas de América. Las venas, para que no digan que la maestra de literatura no lee. Sí. Las Venas Abiertas de América Latina, de sus mejores libros, muchachos, ¿eh? Sí, perdón. No, tiene razón. Y bueno, por la historia que hablando de Eduardo Galeano, en su país, que ahora es una potencia educativa, del país de origen, pero después tuvo que exiliarse, pero era muy caro el acceso a la educación. Lo mismo nos pasó en nuestro país, porque también pasó un proceso muy extraño, ¿no? Jaime Torres Bodet es el que establece un plan de alfabetización nacional, después viene el plan de culturalización, después de ahí después de Lázaro Cárdenas, viene el plan de educativo como tal, y entonces ya viene la etapa de profesionalización. No había profesionistas. Claro, en esa época, después de la Carta Magna de 1923, también surgen las dos grandes escuelas del país, como son el Politécnico Nacional y la UNAM. Pero el acceso a la educación, a pesar de que era libre, era inaccesible por el costo que tenían, ¿me explicó? Y por supuesto, a nivel de libros, pues ni se diga, también esto sucedía. Y creo que también sigue pasando, ¿no? Porque muchas veces ahora ya con las redes sociales ya puedes bajar un libro, ¿no? Incluso un bestseller ya lo puedes bajar, ¿no? Claro. Los audiolibros también hay más accesibilidad a ellos, pero por selección, pues se eligen mejor una red social, ¿no? A ver, ¿qué dice Alejandro? Por aquí nos están diciendo en la cabina. Fútbol al sol y sombra para los aficionados al soccer. Ok, mira, también qué interesante, acá en cabina dando sus recomendaciones. Claro. Muy bien, entonces recapitulando hasta aquí, todas las generaciones nos van dejando una generación, a ver si no estoy mal, Alejandro, las generaciones siempre le van dejando todos dejan una huella, ¿no? Pero el común denominador que tenemos, si no me dejas mentir, es 1, no leemos. 2, la falta de valores. Sí, creo que sí. Mira, aquí, ahorita, justamente en el lugar donde está ubicada esta cabina, la generación Baby Boomer, cuando tuvo influenciada aquí en México,
empezaron a ser más proactivos, es decir, preferían tener más propiedades como tener una casa que alquilar una. Y si tú te das cuenta, la expansión de la ciudad de Puebla, de lo que es la Colonia de Santiago, porque hasta aquí llegaba la ciudad, hasta el Carmen, la extensión hasta lo que era la Noria, tú no encuentras ni una sola vecindad. A lo mejor ahora ya, pero no encontrabas puras casas propias. Ahí está el pensamiento en cómo la expansión de la ciudad eran puras casas propias. ¿Por qué? Porque el pensamiento era crear algo para ti, no trabajar para otros. ¿Me explico? Y actualmente el status quo, y tú lo puedes ver desde la generación de internet, es: si no estudias no vas a ser nadie en la vida o te va a ir mal económicamente. Entonces esa etiquetas que se arrastra desde finales de la generación X se ha arrastrado, y por eso ya no hay emprendedores. Todos los grandes emprendedores de nuestro propio país, hablando de los hombres más ricos del mundo, son de ascendencia de otros países. Crearon su fortuna aquí, sí, pero vienen de otros países. Por lo tanto, no podemos decir que el hombre más rico o el segundo hombre más rico del mundo orgullosamente mexicano, porque su mentalidad viene de su país de origen. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. Es la verdad. Un mexicano total de esta época que haya hecho un gran cambio, creo que no lo hemos tenido. No. Mucha gente toma a Carlos Slim, pero Carlos Slim es libanés. Sí, claro. O sea, es mexicano, pero sí. Y bueno, su historia, ¿no? Llegaron sin nada y ahora tienen todo. ¿Me explico? No me digas que como la forma en que llegaron en Yucatán, empezaron con la industria textil y todo esto, no fue su mentalidad lo que los hizo es inmensamente ricos. Claro que fue su mentalidad. ¿Me explico? A mí me tocó verlo la última vez que llegué a verlo, allá en el Ciudad de México, tenía un celular ya un poquito análogo, y le explicaban, le preguntaron sobre una situación tecnológica y contesta con la mentalidad que tiene él, ¿no? De gran pensador. A mí no me hablas de tecnología, para eso tengo quien lo haga. A mí habla de negocios, porque por eso tengo dinero. Claro, ¿no? Esto mismo le pasó a un gran investigador que también he seguido mucho de años, donde cuenta la historia, donde le pregunta a la María Teresa de Calcuta, todos si la recuerdan, ¿no? Una mujer rubia, tenía dinero, viene descendiente de la nobleza, y le decían que por qué se dedica a cuidar leprosos, ¿no? Fíjate su mentalidad de ella, y decía, se lo dice una persona de la nobleza británica, y le dice: tú dedícate a las causas, ese es tu talento, yo me dedico a los efectos, ese es el mío. Claro. Y son grandes personas que han pasado a la historia por su mentalidad. ¿Me explico? Entonces, cuando vamos a tener esas personas en la vida, pues las estamos creando en las aulas. Y no estoy diciendo que porque la situación esté así en el país, pues ya sean tiempos perdidos. No, claro, todavía seguimos en la lucha. Tú lo sabes, tú eres maestra también. Estamos siguiendo, pero sí necesitamos que hay un trinomio que es escuela, padres y nosotros. Y que el alumno esté en medio, donde los tres podamos vigilarlo, podamos orientarlo, porque el niño no lo hace, el joven no lo hace por ser, ¿cómo decirlo?, por puro gusto, lo hace porque no tiene quien lo oriente, y él busca la opción, ¿me explicó? Y quién mejor que lo pueda orientar un maestro, sus padres o la escuela, ¿me explicó? Totalmente de acuerdo. Pierde esa vigilancia. Hace tiempo un italiano me dijo algo muy cierto: el niño pierde el control cuando no se siente controlado. Pero no hablamos de control, me refiero al control de dominancia, sí, ¿no? Sino se refiere al control de saber que él tiene el control de su propia vida. Fíjate lo que debe hacer un padre, hacerle creer en realidad que él tiene el control de su propia vida. ¿Me explicó? Y decía Antonio Puig, un español, una vez dijo algo muy cierto. Me dice, a ver, tú no tienes que enfocarte cuando hablas de tus hijos en si los otros. Pablito saca 10 en matemáticas español, ¿no? Sabes que él debe sentirse inteligente, pero lo más importante es que él debe escuchar de ti que es inteligente, porque eso es lo que busca él, aceptar, hacer algo para ti, porque es lo que hace un niño, ¿no? La mayoría de las cosas que hacen, ¿qué lo hacen? Llega y papi, mira esto, busca el reconocimiento, y cuando tú le haces siempre saber que lo está haciendo bien, lo va a hacer bien, y ese es el mejor acompañamiento. También ahí se forman los valores. Tú me lo dirás, no recuerdo exactamente ahorita ¿cómo se llama? El autor. Pero me parece que fue Piaget, tú me lo dirás. Sí. Que fue quien dijo que hay que reforzar justamente estos, en los niños, hay que reforzar en los niños el valor y el, ¿cómo se llama? Lo acabas de decir la palabra. El autoconocimiento, para que ellos puedan ser, ya te entendí. Fue María Montessori.
Fue Montessori. Fue María Montessori la que lo hizo. Cierto, para que los niños puedan, o sea, se puedan reconocer, se conozcan bien, sí. Y los niños den o demuestren eso hacia los demás. Sí, ella lo descubre por observación, ¿no? Se da cuenta después de 20 años de observar a los niños pequeños cómo aprenden. Y entonces ella dice algo muy real y que lo podemos ver hasta ahora, ¿no? Dice, en la mente absorbente del niño, observa que el niño es curioso por naturaleza y va a aprender por naturaleza. Es de hecho autodidacta por naturaleza, pero el principal obstáculo que puede tener el aprendizaje un niño es el adulto. Claro. Y lo platicamos una vez cuando hablamos aquí sobre socioemocional, ¿no? Y decía que nosotros les ponemos las limitantes, se las ponemos nosotros. Claro, cuando hablamos de patrones habilidades. El aprendizaje por descubrimiento. Claro, la orientación guiada, no la asignación de tareas, los métodos que ahora usamos no son libres, ¿no? O sea, realmente hasta qué punto el método funciona. Y yo voy a lo mismo a lo que decía Montessori y a lo que nos vienen diciendo todos estos expertos en educación que han venido a dejarnos tanto. Te lo voy a decir, ¿cómo llevarlo a cabo, Alejandro? Insisto y vuelvo al tema, al uso de las tecnologías. El aprendizaje por descubrimiento. ¿Cómo? Si nosotros mismos le estamos dando al niño desde chiquito, y hablo desde chiquito, 1 año y medio, Alejandro, 2 años, porque lo he visto, el teléfono, y el niño no es otra cosa más que estar jugando. Claro. ¿Dónde están los juegos, estos juegos para que los niños reflejen, para que los niños desarrollen, la psicomotricidad, claro, la fina, la gruesa? ¿Dónde están? Quedan todo el tiempo solamente acabas de decir algo muy importante, porque alguna vez alguien me dijo, no, espera, lo que pasa es que ahora los niños, los pequeñitos, los chiquitos, tienen el chip integrado. Le dije, no es cierto. ¿Sabes qué pasa si tú le dejas a un niño el celular? Va a aprender porque es autodidáctica y curioso. ¿Sabes qué? Es creativo por naturaleza. Lo va a aprender a utilizar sin que tú le digas cómo hacerlo. Eso refleja de que a ti también te pasó lo mismo. A mí también pasó lo mismo. Claro, no había smartphones en tiempo, pero todo lo que nos daban lo aprendíamos a usar, las canicas, el trompo, a mí me tocó jugar todo eso. Y éramos expertos en eso, ¿me explico? Pero el problema es de que ahora el niño pasa mucho tiempo sentados. La generación millennial, ¿sí? ¿Sabes también qué problema tiene? Que es la generación de los niños más obesos del mundo. Los tiene México. De ahí vienen. ¿Por qué? Porque son sedentarios, ¿me explico? ¿Qué es lo que hacíamos? Antes te morías por salir a mojarte cuando llovía. Ahora los niños no quieren salir nada más porque se enferman o porque están sentados queriendo con el celular. ¿Me explico? Es también la parte de la cultura que va en contra. O sea, la cultura es también la falta de hábitos también. De hábitos pues deportivos, Alejandro, claro. Porque al final de cuentas, ¿quién mejor que tú para decirlo? Claro. Que por cierto, también el doctor es licenciado en educación física. Cultura física. Licenciado en cultura física. Sí. Entonces nos puedes hablar muy bien del tema. Claro. Es una generación que viene totalmente sedentaria. Claro. Mira, te voy a decir un ejemplo. Bueno, todavía no tienes niños, ¿verdad? Pero tuve bebés también, ¿no? Entonces, sabes que yo descubrí algo muy importante. También por mi profesión lo pude observar. ¿Sabes cuál es el primer juguete que tiene un niño realmente? No es el juguete que cuesta 2,000 pesos. ¿Sabes cuál es el primer juguete que debe tener el niño? ¿Cuál? Sus padres. ¿Y sabes cuál es la primera forma de motricidad que debe tener el niño? No el Pegasus que le costó, ¿cómo se dice? No, sí, para el desarrollo de la que escala en 5 minutos. No, ese no. ¿Sabes cuál fue? Su propio cuerpo. Y yo he tenido alumnitos de preescolar que a los 4 años todavía los visten. O sea, nos estamos equivocando como padres. Claro, es que no los estamos dejando ser niños. ¿Sabes? A veces yo pienso que también tiene que ver mucho con los complejos que traemos como padres, el no querer que pase lo mismo. Pero tienen que pasar. Es como si yo dijera, yo no quiero que mi hija sufra mi muerte. La va a sufrir. Eso es, o sea, ¿cómo evito algo como eso? El duelo no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que no sea resiliente, porque entre menos resiliente, y lo dijo la doctora, bueno, ahora que tu programa, que por cierto veo tus programas, también los sigo en Facebook, que decía, ¿no? Si no aprendes, vas a estar fracasando toda tu vida, y el aspecto emocional cumple una función del 80% del éxito de la vida, viene de la parte socioemocional, no de los aprendizajes. Y ¿sabes dónde se unen la parte emocional en el éxito? Cuando hay valores en ellos.
No hay otra forma, ya está estudiado. El proyecto Perry, que una vez les platiqué, 40 años, ya para el SNA 250, otros estudios que han hecho, ya demostraron desde la generación de hace 40 años, siguiendo a estas personas, el 90% de esta gente es exitosa, y se entiende por exitosa, no aquella que está, que es consumista, no, se refiere a personas equilibradas, que viven en familia, que tienen, que son respetuosos. Eso da un bienestar espiritual también, ¿no? Nos hace una pregunta Diego Hernández. Saludos, mi querido Diego, mi niño. Allá de Secu dice, ¿por qué es importante reforzar los valores y el autoconocimiento? Claro que sí. Es de secundaria. Sí. No, es muy buena pregunta. Y de hecho es una pregunta de como de 30 años. O sea, que estás adelantado a tu época. Porque fíjese la curiosidad que tiene. Él al decir autoconocimiento es porque ya se autopercibe como un ser axiológico, es decir, ejercido con valores. Con valores. ¿Ya viste? Eso ¿Te das cuenta su pregunta? Diego, sí. Su pregunta es espiritual. ¿Te acuerdas cuando te dije cuando una persona alcanza el perdón a una persona es un acto de inteligencia? Sí. Ahora, el preguntar y saber tu existencia en ella y saber que estás obligado a ejercer un valor es una pregunta espiritual. Fíjate qué importante. ¿Por qué es importante reforzar los valores y el autoconocimiento? El autoconocimiento es un valor que te ejerces a ti mismo. Es la primera habilidad socioemocional. ¿Lo recuerdas en ese curso? La primera habilidad socioemocional es el autoconocimiento. El segundo es la autorregulación. Ya que te conoces, ¿cómo lo compartes con los demás? La inteligencia emocional es la unión entre la inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿sí? Y solo el 1% de los mexicanos tienen un nivel de inteligencia emocional a este nivel. Y por supuesto Diego es uno de ellos, porque está autopercibiéndose de este modo y reconoce la importancia de los valores. Sí, muy bien, tú vas muy bien, Diego. Sí, o sea, y fíjate el tipo de preguntas para la edad que tiene un niño de tercero de secundaria haciendo este tipo de preguntas. Pero, ¿te das cuenta? Yo lo he dicho siempre, aunque a veces me ven así como feo cuando lo digo, pero ¿estás viendo que Diego está representando a sus padres con la pregunta? Sí, totalmente. Está representando a su familia, a su núcleo familiar. ¿Me explico? Y cuando es malo, también. Sí, o sea, todas las cosas se reflejan. Claro. A mí me queda clarísimo. Muy bien, sí es mi alumnito, muy bien. Qué buena pregunta. Ahora, Alejandro, otra pregunta para ti. Ya, fíjese, oye, Alejandro, se me ha ido súper rapidísimo el programa. Todavía nos quedan, porque iniciamos un poquito tarde. Nos quedan 10 minutos, ¿verdad, Mecha? Sí, muchas gracias. ¿Cómo afecta la influencia de una generación en la educación escolar? Creo que esto ya le hemos como contestado un poquito, pero así, ¿cómo afecta la influencia de una generación en la educación escolar? Claro. Por ejemplo, no sé si me quieres decir desde la primera o te quieres enfocar a esta última generación, como tú me digas. Bueno, tienes mucha razón. Mira, en realidad lo que influye en la educación es la generación, no al revés. Muchas veces pensamos o hemos pensado que lo que se educa es lo que proyecta una generación, pero una generación, como ya lo vimos al principio del programa, también tiene que ver las tradiciones, las costumbres, los patrones, la tecnología, o sea, la música que escuchas, todo esto, me explico. Y la forma en la que influye es que tú lo puedes ver. Por ejemplo, muchos tenemos hábitos como el sedentarismo y también los transmitimos en la escuela. Tenemos el hábito de no hacer, terminar las tareas, por ejemplo, y también lo transmitimos en la escuela. ¿Pero a qué me refiero con esto? Mira, yo hace poco tiempo escuché a un estadounidense de la manera de decir algo increíble. Regañaba a sus alumnos porque él ya es retirado y está preparando gente para la milicia. Y entonces algunos de ellos no entregaron sus deberes, sus tareas, ¿no? Y los deberes eran muy sencillos. Y entonces él les dijo algo que a mí me sacudió mucho, me encantó la frase. Me dice, a ver, ¿tú qué quieres ser? No, quiero ser almirante y quiero ser esto. Y tú, quiero ser aviador y quiero hacer aviones, ¿no? Y todos querían, y dice, ven el disparate que están diciendo. Y todos dicen, pensar en eso es un disparate. Claro, me dice, porque no puedes hacer cosas grandes si no empiezas por las pequeñas. ¿Sabes qué deberes eran los que tenían que hacer? Tender sus camas, lavar los dientes, cumplir con sus tareas. Tienes razón, me explico. Entonces te das cuenta, pero él recibió a estos alumnos así. ¿Me explico? Entonces la influencia de la generación, del pensamiento general, influye en la educación y también la va mermando negativamente poco a poco. Y nos ha pasado, ¿no? Tenemos grandes potenciales que a veces no queremos que salgan, pero no los dejan a veces, ¿no? Nos hemos visto con algunos estudiantes que tenemos ahora, que eran, a lo mejor no en tu materia, no voy a decir el nombre porque... Pero esta persona, me lo encontré, es un gran músico, ya tú sabrás quién es, y era muy buen deportista también.
¿Y sabes qué es lo que yo hago como maestro? Yo busco explotar sus talentos, porque ¿sabes qué? Van a vivir de sus talentos, claro, no del 10 en matemáticas. Eso es una gran falacia, Y ¿quién vive de sus 10 en matemáticas ahora que tú conozcas, de tu generación? Nadie. Todos viven de sus talentos. Si tú te das cuenta que este alumno es bueno para la música y lo estimulas para ello, va a ser exitoso en la vida. Y no solo eso, ¿cómo van a andar sus habilidades emocionales? Bien, porque va a amar lo que hace. ¿Me explico? Y al final de cuentas, bueno, también no me dejas mentir, hablamos de las inteligencias múltiples, ¿no? Claro. Antes se decía que era justamente lo que acabas de decir, ay, cásate con tu 10, 10, 10, se les exigían a los alumnos buenas notas en todo. ¿Y para qué? Si el alumno, una de las inteligencias pues eran buenos pintando, otros eran como tú lo acabas de decir, claro, otros son buenos para la música, la inteligencia lingüística. O sea, cada uno de nuestros alumnos tiene un abanico o pueden tener una inteligencia diferente a la otra. Claro. Y de eso es lo que hay que desarrollar, se puede decir, en ellos. Sí. ¿O no? Pues soy mal. Sí, no. Bueno, todos nacemos inteligentes, todos. Potencializamos y el talento es dirigir esa inteligencia en algo que lo haga pleno, pero socioemocionalmente. Recuerda que esas tres cosas siempre van a ir juntas. Una persona que tiene problemas socioemocionales no puede ser una persona inteligente, aunque tenga puro 10. ¿Me explicó? Tú lo has visto, ¿no? Cualquier persona que pierde el control tampoco puede ser una persona inteligente. ¿Me explico? Aunque tenga doctorado, si tú quieres, ¿no? Porque ha pasado. Mira, si tú fueras, no sé, director de alguna escuela, ¿qué te importa más? ¿Un maestro que llegue temprano o un maestro que tenga 2 doctorados? ¿Qué te importa más? ¿Qué te va a dar más como institución? ¿Qué valor va a proyectar en sus estudiantes más? ¿Sus 2 doctorados o que llegue temprano? Pues que llegue temprano. Claro, te das cuenta. Entonces, predicas con el ejemplo. Exactamente. Y además estás logrando, pues claro. O sea, no vamos a vivir de, ay, está arrastrando. Siempre he dicho que el ejemplo arrastra. Sí, alguien me dijo, fíjate que me devolvió la pregunta de una manera muy curiosa y me dice, pero tú tienes 2 doctorados. Le digo, sí, pero ¿sabes qué? Yo amo lo que hago y tengo talento en ello. ¿Ves? Me dedico a mis talentos. Es distinto, es una coincidencia. Pero vivo de mis talentos. ¿Me explicó? ¿Cuánta gente? Una vez vi la estadística, no sé si una vez te la mostré, en el 84% de la gente que está allá afuera no vive de lo que ama. No se dedica a hacer lo que le gusta. Como no quieres que haya delincuentes, gente frustrada, gente inconforme. ¿Me explicó? Pero las escuelas también hemos dejado pasar esas generaciones como que, bueno, ya, total, ya vas con otro maestro. O sea, hay que apoyar a nuestros alumnos. Claro. Sí, exacto. Y yo me llevaron regañizas, yo creo que también los hemos regañado de los papás por insistir, y le dije, pues no voy a quitar el dedo del renglón, yo le voy a seguir exigiendo, ¿sí? Porque al final de cuentas los papás ya tienen una vida, a lo mejor un ingreso, claro, todo eso, pero déjeme. Yo sé que en algún momento, sí, los chicos cuando me ven en la calle, prefiero que me reconozcan como el maestro exigente, o el regañón, ¿no? Que el buena onda. Porque, ¿sabes? Ahora los chicos que dicen, un maestro buena onda es el que no trabaja. Por eso es buena onda. Él no nos exige ser buena. Dije, yo no quiero ser buena onda. Y si me ven feo, sí significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Y si me regañan y me gritan... Muchas veces, y cuando los alumnos no, el maestro, ay, me cae súper bien buena onda, porque no me exige, no me pide, no me regaña, ¿no? Y los malos somos los que estamos ahí. Decías, mucho conocimiento, pero cero responsabilidad y compromiso. Totalmente de acuerdo, lo que nos dicen acá. En la cabina. Bien, nos dice Diego, fíjate ya para ir cerrando. Diego está emocionado con las preguntas. Dice, ¿cómo se puede hacer para que las generaciones mejoren y claro, podamos mejorar la obesidad y el problema del mal manejo de la educación? Sí, ya hubo un cambio, creo que desde el enfoque socioformativo empezó a haber cambios. Todavía no podemos verlo porque esto es a largo plazo. Esto también, no podemos decir ya ahorita porque entró un nuevo gobierno, en 6 años nos vamos a convertir en una potencia educativa. Claro que eso no, a China le llevó 70 años. ¿Cuántos años le llevó a Suiza? Claro, o sea, tenemos que ser conscientes de que no es una varita mágica, pero más sin embargo creo que mientras la escuela tome el lugar, ¿sí?, en la sociedad, el maestro tome el lugar de un agente principal de cambio, mientras todos nos vean como nos veían hace 50 años, ¿me explico? No como autoridad, claro que no, sino como una autoridad moral tal vez, pero cuando nos vuelvan a ver así, como personas que realmente podemos fomentar un cambio, que debemos de formar valores, que podemos hacerlo además, creo que esto va a tener un gran cambio. El cambio de mentalidad de las generaciones que hablamos,
es lo que debemos de hacer. Ya no estamos en esa época, estamos en esta. Hay cambios, hay grandes inconvenientes, hay grandes también que pueden ser cosas convenientes como el uso de las computadoras, de los smartphones y todo esto, pero creo que el cambio de mentalidad es un chip que debemos cambiar ya. Pero debemos de empezar, sí, como Diego dice, en la educación. La educación viene, ¿sabes de dónde viene que venir el chip cambiado? Desde nuestras autoridades educativas. Y te dice, te contesta, como dice el maestro, yo no soy buena onda y no vine a ser amigos, sino a enseñarles y ayudarlos a superarse. Y si nos llevamos bien es algo extra. Mi objetivo es que se mejoren y enseñarlos y darles las herramientas para ello. Exactamente. Tal lo que me está diciendo Diego. Yo una vez le dije, no voy a dejar de insistir, ¿sabes por qué? Porque tal vez, por ejemplo, en Diego, ¿sabes a quién veo? Al próximo secretario de Educación Pública, al próximo presidente. En todos ellos vemos a los próximos funcionarios. Y si los formamos bien, ¿tú crees que va a pasar lo que pasa ahora? Yo Diego lo veo para algo grande. Claro. O sea, la grandeza que está demostrando, y así tiene que ser con todos, ¿no? Diego es más expresivo, pero te das cuenta que al buen funcionario, por ejemplo, el Diego, lo vamos a tener ahí, pero también al mal lo vamos a tener ahí, y también estuvo en nuestras manos cambiarlo. ¿Me explico? Nos quejamos de tanto corrupto que hay en la función pública. Los maestros los formamos, también nosotros, también las familias los formamos, ¿me explico? Podemos cambiarlo, claro. Donde los formamos a esos que eran malos, ahora los podemos formar en el mismo lugar y hacerlos mejores. ¿Me explico? Las aulas y el hogar y las aulas. Totalmente, no hay otro lugar. Bueno, amigos, este tema está súper interesantísimo, pero ya por ir cerrando nos quedan 3 minutos. A ver, cerramos con esto, ¿no, muchachos? ¿Qué recomendación darías, doctor, para estas generaciones? Esta última generación, por ejemplo, que tenemos, esta generación que está con la era de las tecnologías, para que puedan ser el día de mañana profesionistas exitosos. Claro. Algo socioemocional. Mira, actualmente los jóvenes, por lo que yo he visto, son perfeccionistas. No se permiten equivocarse y eso los frustra más. ¿Sí? ¿Saben qué? Antes que cualquier otra cosa, que no olviden que son seres humanos y que no te hace menos valiente pedir ayuda. ¿Me explico? No te hace menos capaz pedirle ayuda a tu maestro. No te hace menos autónomo pedirle que te oriente. O a tu padre o a tu madre. La generación de ahora carecen de eso. Se sienten tan autónomos, tan protagonistas, que ya no quieren que los demás influyan en su vida. Pero eso no va a pasar porque todavía, ya lo dijiste, están en formación. Aunque no lo acepten, siguen en formación. Y si nosotros nos permiten, sí, como este trinomio que hablamos, formarlos, crean que más adelante van a ser más que independientes. Si no, como decía mi mamá, si no, nunca se van a ir de la casa, ¿no? Claro. ¿No? No, y pues qué interesante, Alejandro, de verdad te agradezco, muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias, se nos fue el programa, les juro que rapidísimo. Ni lo sentí. Siempre es un placer escucharte, Alejandro. La verdad aprendemos muchísimo. Fíjense, dice Janet Salazar, por favor vuelvan a invitar nuevamente al doctor y profundizar más en las generaciones. Gracias. Claro que sí, Janet Salazar, muchísimas gracias. Ahí vamos a tener la segunda temporada. Ahorita vamos a hacer una pausa, todos les decimos, en el programa La Nota del Cuervo, porque viene la temporada 2, entonces nos vamos a estar preparando con los invitados para ello. Mientras, por ahí vamos a tener algunas intervenciones, ya les platicaremos en un programa igual aquí por Ansus, Tierra Cero. Ahí vamos a estar en Tierra Cero, igual con invitados en el Inter, en lo que regresa La Nota del Cuervo. A todos les decimos, pero vamos a estar en un programa muy bueno que se llama Tierra Cero. Ahí vamos a estar con invitados. Vamos a estar los días jueves a las 4 de la tarde, entonces por ahí los invitamos también con diferentes invitados. Sale para ustedes. Pues fue un placer, muchísimas gracias a todos ustedes, doctor. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, y qué bueno que hay chicos que me conocen, con los que estás interactuando ahora, y bueno, saben quién soy y saben que lo que estoy diciendo también lo ejemplifico, y que al final de cuentas pues para mí es un gran honor que mi audiencia sean principalmente jóvenes, porque el mensaje es principalmente para ellos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue La Nota del Cuervo. Vamos a regresar muy pronto con la segunda temporada. Hasta luego.